Buenas tardes tengan todos ustedes. A nombre del Comité Ejecutivo de la Federación de Estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, reciban la más cordial bienvenida a este cuarto foro de candidatos a la Presidencia de la República. La Federación de Estudiantes, consciente y preocupada de la necesidad del alumnado por tener una visión clara de la actual y decisiva situación política del país, busca que los estudiantes conozcan de cerca las distintas plataformas, objetivos y propuestas de cada uno de los candidatos a la Presidencia de México para el periodo 2012-2018. Ello con el fin de fortalecer el voto informado en los próximos comicios. Para dar inicio a nuestro primer día del cuarto foro de candidatos, presentaremos a las autoridades que nos acompañan esta tarde. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la República por la coalición Movimiento Progresista. Mariem Álvarez Hoyt, presidente del Comité Ejecutivo de la Federación de Estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Emilio Ramírez Eguía, coordinador general del Foro de Candidatos. Rodrigo Loza Cantón, director de proyectos de la Federación de Estudiantes. Agradecemos también la presencia de nuestros rectores, profesor David Noel Ramírez Padilla, rector del Tecnológico de Monterrey. Doctor David Garza Salazar, rector de la Zona Metropolitana de Monterrey. Además, damos la bienvenida a directivos, maestros y alumnos del campus y les informamos que este foro está siendo transmitido a los diferentes campus del Tecnológico de Monterrey, así como a los campus de la Universidad TecMilenio. También se podrá sintonizar por el canal 1 de Universidad Virtual y la plataforma tecnológica Livestream.
no sin antes expresar nuestra gratitud a Coca-Cola, patrocinador oficial de este evento. En este momento invitamos a Emilio Ramírez, coordinador general del Foro de Candidatos, se sirva a dirigir unas palabras a los asistentes. Buenas tardes, Tecnológico de Monterrey. En este día damos por terminado el cuarto foro de candidatos a la presidencia de la República. No sin antes agradecer al licenciado Andrés Manuel López Obrador por hacer un esfuerzo y abrir un espacio en agenda para venir exclusivamente aquí a Monterrey a platicar con una comunidad tan ansiosa por transformar este país, al igual que usted. Un fuerte aplauso para el candidato una vez más, por favor. Muchas gracias. El día de ayer se agotaron 1000 pulseras para estar presentes en este foro el día de hoy en menos de 2 horas. Y fueron miles de personas más las que no alcanzaron a estar aquí presentes en este momento. Muchos de nosotros venimos con la curiosidad de escuchar a uno de los presidenciables. Otros llevamos esperando años ser partícipes de un acontecimiento histórico. Para la mayoría, esta será la única vez que tendremos la oportunidad de interactuar con uno de los posibles líderes de esta nación. Pero eso no quiere decir que dejemos de tener la oportunidad de ejercer nuestra ciudadanía. Cada uno de nosotros contribuye a la generación del país que soñamos posible, pero decidimos dejar de perseguir. Usen el imposible, usen el por lo menos, que caracteriza la actitud pasiva que hemos llevado por tantos años como motor para solucionar los problemas que acontecen en nuestro México. Los invitamos a seguir luchando por ser mejores personas y a enfocarse en los pequeños detalles que hacen de este país el mejor lugar para vivir. México es nuestro. Decidamos hoy demostrarle al mundo que nos pertenece. Señor López Obrador, le damos la bienvenida al Tecnológico Monterrey. Sean todos bienvenidos al cuarto foro de candidatos a la presidencia de la República. Muchas gracias. Gracias, Emilio, por tus palabras. Es importante destacar que al término de la ponencia del candidato se llevará a cabo la sesión de preguntas, por lo que les pedimos amablemente que las preguntas sean canalizadas a través del staff que estará ubicado en los extremos de cada fila. Esto será en los primeros 15 minutos iniciada la conferencia. Lo anterior con la finalidad de evitar interrupciones y respetar la ponencia de nuestro invitado, así como a los miembros de este auditorio. Andrés Manuel López Obrador nació en Tabasco en 1953. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM e inició su carrera política en 1976. En 1977 se convirtió en director del Instituto Indigenista de Tabasco y en 1984 ocupó el cargo de Dirección de Promoción Social del Instituto Nacional del Consumidor. En 1989 surge el Partido de la Revolución Democrática y Andrés Manuel es nombrado presidente de este instituto en Tabasco, donde se desempeñó activamente desde un inicio. En 1994 se lanzó como candidato para gobernador de Tabasco. López Obrador fungió como presidente nacional del PRD entre 1996 y 1999. En el año 2000 se convirtió en jefe de gobierno del Distrito Federal. En el 2004 fue reconocido como el segundo mejor alcalde del mundo de acuerdo a City Mayor. Y en el 2005 inició su campaña para la presidencia de México, abrazando como lema, por el bien de todos, primero los pobres. Ante su derrota en el 2006, frente al candidato del PAN, Felipe Calderón, Andrés Manuel emprendió una campaña de oposición para exigir el recuento de los votos, argumentando la existencia de un fraude electoral. En el 2011, constituyó el Movimiento Regeneración Nacional, Morena, e inició su campaña presidencial. Con ustedes, el licenciado Andrés Manuel López Obrador.
amigas, amigos, jóvenes, estudiantes del Tecnológico de Monterrey, autoridades, señor rector del Tecnológico, organizadores de este acto, me da mucho gusto estar con ustedes, el poder informarles sobre nuestros sentimientos, nuestra propuesta para lograr el renacimiento de nuestro país. Primero quiero agradecerles por su apoyo, su respaldo, su entusiasmo, la manera en que me reciben, que les agradezco mucho. Es para mí un honor estar aquí con ustedes, por lo que ustedes representan, por ser jóvenes que están estudiando y que al mismo tiempo están preocupados y ocupados de la situación que se está viviendo en el país. Por eso estoy con ustedes con gusto, con agrado. Voy a exponerles sobre el porqué de nuestro movimiento, el porqué de nuestra lucha. Nosotros pensamos que es indispensable, urgente, necesario, el que logremos entre todos los mexicanos la renovación de la vida pública en nuestro país. Sentimos que hace falta una transformación, que es necesario un cambio verdadero, porque el actual régimen ya se agotó, es un régimen caduco de corrupción, de injusticias, de privilegios, que está destruyendo al país, que ha causado esta grave crisis económica, de bienestar social, esta grave crisis de inseguridad y de violencia. Por eso se necesita la renovación, el cambio, transformar, ya no continuar con lo mismo, porque si sigue este régimen no vamos a encontrar la salida, ni como pueblo ni como nación. Por eso es nuestro movimiento, por eso es nuestra lucha. Cuando hablo de una transformación, estoy pensando en que deben cambiar todos los órdenes de la vida pública, que tenemos que procurar un cambio en lo económico, en lo político, en lo social, que también el cambio significa fortalecer valores culturales, morales, espirituales. Eso es una transformación, porque estamos ante un proceso de degradación progresivo, ante una decadencia. No solo está mal la política económica, no está bien nuestra convivencia social, hay crisis también en lo político y también hay pérdida de valores. Por eso tiene que ser una transformación. ¿Qué es lo que proponemos en lo económico? ¿O por qué debe de haber un cambio de política económica? Porque sencillamente en los últimos 30 años
desde que están aplicando la llamada política neoliberal, desde 1983 a la fecha, no ha habido crecimiento económico, o para no decirlo tan drástico, ha crecido muy poco la economía. La tasa de crecimiento anual en 29 años ha sido del 2.3%. Y si descontamos el aumento en la población, lo que se llama el crecimiento per cápita, prácticamente es cero. Es decir, no ha habido crecimiento de la economía. Esto no ha sucedido en otras partes del mundo. México es de los países con menos crecimiento económico en las últimas 3 décadas. Es más, hemos ocupado los últimos lugares en crecimiento económico entre todos los países del continente americano. Y hemos estado a veces abajo de Haití en crecimiento económico, aunque parezca increíble. Ustedes saben que si no hay crecimiento de la economía, no se generan empleos. Y si no se generan empleos, si no hay trabajo, no puede haber bienestar. Y si no hay bienestar, no puede haber tranquilidad y paz social. Por eso tenemos que cambiar la política económica. Tenemos que tener como prioridad el crecimiento y la generación de empleos. Necesitamos crecer a una tasa promedio anual del 6%. ¿Por qué estamos pensando en esta tasa de crecimiento económico? Porque solo así podríamos generar los empleos que se necesitan cada año. ¿Cuántos empleos se requieren cada año por la entrada de jóvenes al mercado laboral? Ustedes y muchos jóvenes que demandan, que necesitan trabajo. Una vez que terminan la escuela, tienen que tener ocupación. Para eso sus padres hacen un esfuerzo, un sacrificio, para ayudarles en sus estudios, con el propósito de que tengan empleo, tengan trabajo, ya sea en empresas familiares o en empresas privadas o en el sector público. Bueno, se requieren 1.200.000 nuevos empleos cada año por los jóvenes que van ingresando al mercado de trabajo. Pero solo se generan, porque no hay crecimiento, desde hace 15 años un promedio de 500.000 empleos por año. Esa es la realidad. Y repito, se necesitan 1.200.000. Esto significa que 700.000 mexicanos cada año solo tienen 3 opciones, 3 alternativas, 3 caminos: irse a buscar trabajo del otro lado de la frontera, como lo han hecho muchos mexicanos. Por eso México ya se convirtió en el país del mundo que más mano de obra exporta al extranjero. El segundo camino que toman muchos es el de buscarse la vida en la llamada economía informal, el comercio informal, trabajar en lo que sea para mantener, para sostener a sus familias.
Y el tercer camino, que es lo más lamentable, es el que toman algunos y se enrolan en las filas de la delincuencia. Toman el camino de las conductas antisociales. En mucho por eso es que hay inseguridad y violencia. La violencia en México se originó por la falta de desarrollo y por la corrupción imperante. No es que los mexicanos seamos malos por naturaleza o que nacemos con vocación delictiva, son las circunstancias las que han llevado a muchos, y duele decirlo, a muchos jóvenes a tomar el camino de las conductas antisociales. Por eso tenemos que procurar el crecimiento económico al 6%, generar 1.200.000 empleos y poder así normalizar la situación económica de México. Mientras eso no se alcance, va a ser difícil serenar al país, que haya tranquilidad, que haya paz social. ¿Cómo pensamos lograr este crecimiento? Esto es también interesante, porque no queremos hacerlo, además, porque no funciona como lo han venido haciendo desde hace 30 años. ¿Qué es lo que puede llevar a que haya crecimiento económico? O mejor dicho, ¿cómo se puede tener dinero? ¿Cómo se pueden tener recursos para impulsar el crecimiento de la economía y crear empleos? ¿Cómo se puede financiar el desarrollo? ¿Cómo se pueden impulsar las actividades productivas para que haya empleos? Bueno, lo que han venido haciendo desde hace cerca de 30 años ha sido apostar todo a las privatizaciones. Nos hicieron creer de que si se transferían bienes de la nación, bienes de todos los mexicanos a particulares, nacionales y extranjeros, con eso ya iba a haber crecimiento, ya iba a haber progreso. Por eso, pues se entregaron las empresas públicas, los bancos, las minas, casi todo. Ahora, y eso hace una diferencia con los otros candidatos, tienen el apetito por el petróleo, que es de lo poco que queda bajo el dominio de la nación. También con el mismo cuento de que si se privatiza el petróleo va a haber crecimiento, cuando ya han entregado todo y no ha habido crecimiento, ni ha habido empleos, ni ha habido bienestar, y lo peor es que nos metieron en esta grave crisis de inseguridad y de violencia. Entonces, esa es una forma de ver las cosas, pensando que si sigue la privatización va a haber posibilidades de que haya crecimiento de la economía. También hay quienes plantean que se recauda muy poco en el país, que hay que aumentar los impuestos, para decirlo con claridad, sobre todo que hay que aumentar el IVA, que tiene que ser un impuesto al consumo generalizado, mayor, y que así se puede tener dinero para financiar el desarrollo. Hay también quienes pueden pensar que se puede financiar el desarrollo aumentando el déficit, es decir, endeudando al país. Nosotros lo que proponemos, y es una fórmula mexicana que la vamos a
patentar, porque plagian mucho. No sé si se han dado cuenta que ahora los otros candidatos ya repiten lo que nosotros hemos propuesto. No es presumir, es hablar con la verdad. ¿Cuál es la fórmula que nosotros proponemos? Y tenemos la ventaja de que se puede aplicar esta fórmula porque somos libres, porque no estamos atados a grupos de intereses creados. Por lo general, los gobiernos son redes de intereses y de complicidades. Y por eso no pueden actuar con libertad y aplicar lo que mejor conviene a las sociedades, a las naciones. Nosotros proponemos tres cosas para tener dinero, para financiar el desarrollo. Primero, combatir la corrupción, terminar con la corrupción, cortar de tajo con la corrupción, no solo por razones de índole moral, sino porque es mucho el dinero que se va por el caño de la corrupción. Hay presupuesto suficiente y el presupuesto es dinero de todos, nada más que ni siquiera se sabe de cuánto es el presupuesto nacional. Si viviésemos en un país realmente democrático, todos conoceríamos al dedillo este dato, porque es dinero de todos. Siempre lo que se dice es que no hay presupuesto, y sí hay. Este año el presupuesto nacional es de 3.700.000.000.000 de pesos, mucho dinero, pero ese dinero no se administra bien, no se maneja con honradez, no se orienta con eficiencia. Uno de los problemas que más ha dañado a México y a Nuevo León, como a todos los estados, ha sido la deshonestidad de los gobernantes. Eso es lo que ha dado al traste con todo. Esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica. Entonces, la propuesta nuestra es acabar con la corrupción. Y esto nos va a permitir ahorrar y liberar fondos al desarrollo. Calculamos que podemos ahorrar hasta 300.000 millones de pesos en el primer año por no permitir la corrupción, porque impera la corrupción, prevalece en todos los grandes contratos del gobierno, en todas las grandes compras del gobierno, hay corrupción. Y esto va a depender mucho de la voluntad del presidente, porque nos han hecho creer también de que la corrupción es la mordida. Desde luego que la mordida es corrupción, pero la corrupción más extravagante es la que se aprueba, se le da el visto bueno desde mero arriba. No hay una obra importante en Nuevo León que no autorice o que no le dé el visto bueno el gobernador. No es cierto que un contrato para hacer una obra pública tenga que ver nada más con el secretario de Obras Públicas. Siempre son los gobernadores. Y lo mismo pasa a nivel federal, nacional. Si se va a dar un contrato a Repsol
para comprarle gas que traen del Perú, que compran en el Perú a bajo precio y nos los venden a precios muy elevados, un contrato por 20,000 millones de dólares, pues tiene que tener el visto bueno del que está en Los Pinos. Entonces, si eso se termina, pues entonces se va a actuar con el ejemplo y va a permear ese ejemplo y vamos a poder limpiar el gobierno de arriba hacia abajo, como se limpian las escaleras, de corrupción. Esto es muy importante porque también tiene que ver con valores. ¿Qué es lo que han querido hacer los malos gobernantes del país? Han querido que aceptemos todos los mexicanos la corrupción. Han querido que haya una cultura de la corrupción. Ahora se escucha de que el que no tranza no avanza. Y ahora también se está escuchando de que es mejor que regrese el PRI porque ellos roban pero dejan robar. Entonces, nada de eso. Tenemos que ponernos de acuerdo todos los mexicanos para poner por delante la honestidad. Ese valor lo tenemos todavía, lo tenemos en los pueblos, ese valor lo tenemos en las familias, nada más que no se le exalta, no se le da su lugar, porque va creciendo la mancha negra de egoísmo, de individualismo, de corrupción. Entonces tenemos que crear una cultura de la honestidad o fortalecer valores, esa gran virtud que es la honestidad, y poner la honestidad por delante y convertirla en estilo de vida y en forma de gobierno. Entonces, así, además de que nos vamos a sentir muy bien, muy fortalecidos moralmente, porque duele que cuando un extranjero haga referencia a México esté pensando ahora en la violencia, pero casi siempre en que es un país con mucha corrupción. Entonces tenemos que moralizar a nuestro país. Pero repito, no solo por razones de índole moral, sino porque de esa manera vamos a tener dinero para financiar el desarrollo. La otra forma de financiar el desarrollo es que hagamos un gobierno austero, sobrio, no un gobierno con lujos, con privilegios. Tenemos un gobierno faraónico, le cuesta mucho a la sociedad mantener al gobierno. No quiero decir aquí o agregar lo que digo en las plazas, pero ¿por qué no? Tenemos un gobierno mantenido y bueno para nada. Nada más pensemos, hablaba yo de que el presupuesto son 3,7 billones. El gasto corriente del gobierno es de 2,2 billones. El 65% del presupuesto es gasto corriente. Muchos de ustedes están estudiando para administradores de empresa. Pues imagínense cuando les toque administrar una pequeña empresa, mediana empresa, una empresa familiar, o trabajen en una empresa y tengan gastos de operación, un gasto corriente del 65%, pues no va a tener mucho futuro esa empresa, va a quebrar. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo? ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque
hay una élite, un grupo de altos funcionarios públicos que se dan la gran vida, que ganan sueldos elevadísimos. Los altos funcionarios públicos de México, para que tengan una idea, ganan el doble de lo que ganan los altos funcionarios públicos en Brasil. Un ministro de la Suprema Corte en México gana 3 veces más que un ministro de la Corte en Brasil. Bueno, un ministro de la Corte en nuestro país gana más que el presidente Obama. Los diputados, los senadores, el doble de lo que ganan diputados y senadores en Brasil. Secretarios, el doble. Pero no solo es eso, es que están colmados de atenciones, de privilegios, tienen atención médica privada, se curan hasta en el extranjero, se hacen hasta cirugía plástica a costillas del erario. ¿Saben cuánto cuesta eso? Nada más la atención médica para los altos funcionarios públicos, 6,000 millones de pesos al año. Tienen cajas de ahorro especial. Les voy a explicar en qué consiste. Si un funcionario gana 200,000 pesos mensuales, deja de ahorro el 10%, 20,000 pesos. Y con el presupuesto que es de todos, se le aportan otros 20,000. De modo que ya ahorró en ese mes 40,000. Y así mes con mes. Cuando se va a otro trabajo o cuando se sale del gobierno, se lleva todo ese ahorro. ¿Cuánto cuesta mantener esa caja de ahorro al año? 5,000 millones de pesos. Viajes al extranjero, aviones privados, helicópteros privados para el transporte de funcionarios. Bueno, todo eso lo vamos a eliminar. Todo eso. Vamos a reducir a la mitad los sueldos de los altos funcionarios públicos. Empezando con mi sueldo, yo voy a ganar la mitad de lo que gana el actual presidente de la República. Esto nos va a permitir tener recursos, vamos a ahorrar. También calculamos otros 300,000 millones. Si el gasto corriente es de 2,200,000,000, con quitarle 10, 15% al gasto corriente, con eso vamos a poder liberar 300,000 millones de pesos. Entonces ya llevamos 600,000 y pensamos que vamos a obtener 200,000 millones porque vamos a convencer y a persuadir a los de mero arriba, a los que tienen más ingresos, que actualmente no pagan impuestos o cuando los pagan se les devuelven, de que cumplan y de que contribuyan. Se van a terminar los privilegios fiscales. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Les voy a poner un ejemplo, porque esto ayuda a entender las cosas. Además, ustedes están estudiando y independientemente de lo que suceda en julio, que espero que las cosas marchen bien, independientemente de todo, ustedes están aquí en este instituto, que es una institución importante de educación en el país, y todo lo que
reciban de información es bueno, de cualquier profesionista, de cualquier político, de cualquier dirigente. Tener toda la información. Cuando se tiene la información, se tienen elementos para ir formando un criterio, y eso es importante en la formación profesional y también en lo que tiene que ver con la formación como ciudadanos, la formación de la vida. Hablando de esto de los privilegios fiscales, últimamente se han dado a conocer en Estados Unidos, allá se ventilan asuntos de corrupción en México que suceden en el país, sobornos. Últimamente se dio a conocer lo de los sobornos de Walmart. De valores tienen que entregar información. Bueno, en el 2011 Walmart vendió alrededor de 385 mil millones de pesos. Es la segunda empresa con más ingresos en el país. La primera es una empresa del hombre más rico del mundo. Hasta ahí le dejo. El caso de Walmart, con esos ingresos, 385 mil millones, registra una cantidad o manifiesta una cantidad de utilidades y a partir de ahí tiene que pagar impuestos. Pero hay una serie de mecanismos que terminan siendo privilegios para las grandes corporaciones. Uno de ellos es el que consiste en diferir el pago de los impuestos, en echarlos para adelante, en recibir como créditos fiscales. Bueno, en el 2011 Walmart paga cerca de 7.200 millones de pesos de impuestos, pero difiere 7.140 millones de pesos. Entonces, ¿cuánto termina pagando en el 2011? Con ingresos de 385 mil millones de pesos, termina pagando 70 millones de pesos. Si ustedes hacen la cuenta de todos los ingresos, terminan pagando el 0.001. Entonces, esto no se puede seguir manteniendo sin actos autoritarios, convenciendo, persuadiendo. Hay que pedirles que contribuyan, que paguen los impuestos. Afortunadamente hay una corriente en el mundo de multimillonarios que están ahora planteando el que quieren contribuir más.
segundo hombre más rico de Estados Unidos, Buffett, está planteando eso. Y su razonamiento es sencillo, pero muy claro. Dice, es que no es posible que mi secretaria pague más impuestos que yo. El caso de Walmart, por ejemplo, yo les aseguro que proporcionalmente paga más un trabajador asalariado, paga más un profesionista, paga más impuesto un pequeño, mediano comerciante, un pequeño, mediano empresario. Entonces, esto además es violatorio de la Constitución, que establece que los impuestos se deben de cobrar de manera progresiva, es decir, que tiene que pagar más el que tiene más. Entonces pensamos que sin aumentar los impuestos, es más, vamos a quitar el IETU. Solo terminando con estos privilegios fiscales, vamos a tener una hacienda pública más fortalecida. Calculamos tener 800,000 millones de pesos. Y ese dinero es el que vamos a utilizar para impulsar el crecimiento. Vamos a aumentar la inversión pública, no para que sea la inversión pública la que permita crecer al 6%, no alcanzaría con la inversión pública. Además, se asfixiaría la iniciativa de la sociedad civil. Y nosotros queremos un modelo económico mixto, de asociación entre sector público, sector privado y sector social. ¿Por qué vamos a aumentar la inversión pública? Porque queremos utilizar ese dinero como capital semilla para convocar a la iniciativa privada a invertir en proyectos productivos. Fui jefe de gobierno en la Ciudad de México. Esta fórmula la aplicamos cuando se rehabilitó todo el Paseo de la Reforma, la Alameda, el centro histórico. Por cada peso que aportó el gobierno de la ciudad, la iniciativa privada invirtió 300 pesos. El proyecto lo propusimos nosotros, dimos todas las facilidades para la inversión, quitamos todas las trabas burocráticas y así se pudo rehabilitar Reforma, la Alameda, el centro histórico. Es lo mismo que estamos planteando, aplicar a nivel nacional. Vamos, por ejemplo, a volver a comunicar al país con trenes rápidos, con trenes balas, como en Europa, trenes que tienen un desplazamiento de 300 kilómetros por hora y va a ser así, con participación pública, privada y social. La mayor parte de esos proyectos van a ser impulsados, financiados de esa forma. Con esto es que pensamos crecer a una tasa del 6% anual con muchos proyectos productivos y generar empleos. Esto nos va a permitir también combatir la pobreza, combatir la desigualdad, de dos formas. Primero, si hay crecimiento y si hay empleo, la gente por sí misma sale adelante. Si la gente tiene trabajo y tiene ingresos, va a tener facilidad para resolver necesidades de salud, de educación, de vivienda. Lo primero es echar a andar la economía para que por sí misma la gente pueda salir adelante. Pero también, y eso es lo segundo, hay mucha pobreza en el país y hay pobreza extrema. Y cuando se vive en la pobreza extrema, si no se ayuda, si no hay un apoyo de fuera, un apoyo externo, es muy difícil salir de esa esfera de pobreza
y de necesidades. Por eso tenemos que garantizar mínimos de bienestar a los mexicanos. Tenemos que garantizar el derecho a la alimentación, que ningún mexicano se muera de hambre, que podamos garantizar el derecho a la alimentación a todos. También en toda esta idea distorsionada de las cosas para justificar este régimen injusto, siempre salen con el ejemplo de que es mejor darles, enseñarlos a pescar que darles el pescado. Sí, desde luego que sí, pero les enseñamos a pescar y ¿de dónde van a pescar? Cuando uno tiene una mascota en la casa, no se le dice, a ver, vete a buscar tu comida, uno le da de comer. Entonces, ¿cómo no le vamos a dar de comer a un ser humano? Si no lo hacemos, pues es vivir en el pecado social. Entonces, en tanto no haya normalidad económica, no haya empleo y no haya bienestar, tenemos que apoyar a la gente que sufre. Y va a haber una política de desarrollo social, de apoyo a adultos mayores, a personas con discapacidades diferentes, a madres solteras. Vamos a impulsar mucho la educación pública, vamos a impulsar mucho todo lo relacionado con el derecho a la salud, atención médica, medicamentos gratuitos para los que no tienen seguridad social. Y tenemos que hacer esto no solo por razones humanitarias, y así quiero terminar, porque ya se me pasó mi tiempo. Tenemos que hacer esto no solo para estar bien con nosotros mismos, para ser cada vez más humanos, sino también porque debemos de tener en cuenta que si no combatimos la pobreza y no combatimos la desigualdad, van a seguir habiendo manifestaciones por la frustración que produce la pobreza, que produce la desigualdad. Va a seguir habiendo frustración y van a seguir habiendo estallidos de odios, de resentimiento, y va a seguir habiendo inseguridad y va a seguir habiendo violencia. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Es absurdo el querer resolver el problema de la violencia con la violencia, enfrentando el mal con el mal. Es como querer apagar el fuego con el fuego. Una sociedad mejor se alcanza cuando hay crecimiento, cuando hay trabajo, cuando hay bienestar, cuando hay educación y de manera especial cuando se atiende a los jóvenes que se les ha dejado en el abandono, se les han cerrado las puertas a los jóvenes que no tienen posibilidad ni de trabajo ni de estudio. Una de las primeras cosas que vamos a hacer va a ser incorporar a los jóvenes al trabajo, al estudio. Ya estamos elaborando un planteamiento. Hubo un presidente en Estados Unidos, para mí el mejor presidente que ha habido en Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Le tocó enfrentar una crisis profunda, la Gran Depresión, y lo primero que hizo para devolverle la confianza al pueblo estadounidense fue poner a trabajar a todo el pueblo, dar facilidades para que la gente tuviese trabajo. Echó a andar un plan que permitió crear 4 millones de empleos en 6 semanas. Y sobre todo le dio trabajo a los jóvenes. ¿En qué? Pues
jóvenes sembrando los campos, reforestando, en obras de infraestructura, capacitando, educando. Hay muchas formas de darle ocupación a los jóvenes. Por ejemplo, muchos profesionistas que no tienen trabajo actualmente, que podrían ocuparse en capacitar, en formar. Estoy haciendo el compromiso de que ningún joven se va a quedar sin oportunidad de estudiar. Se rechazan 300,000 jóvenes cada año que no pueden ingresar a las universidades públicas. Vamos a darle oportunidad a esos 300,000 jóvenes, ya no va a haber rechazados. Vamos a necesitar para eso maestros. Hay muchos profesionistas sin empleo. Vamos a crear un ambiente nuevo. Necesitamos crear una atmósfera de progreso, de justicia, cambiar esta atmósfera de frustración, de inseguridad, de violencia. Y así es como pensamos serenar al país. Para mí, lo importante es que haya bienestar, porque sé que eso va a generar tranquilidad y paz social. Lo segundo, para serenar al país, no permitir la corrupción. Estoy nombrando a miembros del gabinete, los que me van a acompañar cuando triunfemos, y estoy nombrando a gente honesta. Por cierto, aquí está Fernando Turner, que es egresado del Tecnológico de Monterrey. Él va a ser el próximo secretario de Economía, que ahora se va a llamar secretario de Desarrollo Económico, porque vamos a impulsar la actividad productiva. Fernando es de esta región, ha vivido todo el tiempo aquí en Monterrey, es un empresario exitoso. Él me va a ayudar para que salgan adelante los proyectos. Otro egresado del Tecnológico de Monterrey va a ser el secretario de Energía, Adolfo Helmond. Me acompaña, me ha ayudado muchísimo. Otro egresado del Tecnológico de Monterrey, Alfonso Romo, que está aquí. Y muchos otros. Pero para serenar al país, justicia, honestidad. En caso de enfrentar la inseguridad y la violencia, el procurador va a ser Bernardo Batis, es una gente honrada, limpia. El secretario de Seguridad Pública va a ser Manuel Mondragón, que es actualmente el secretario de Seguridad Pública en el Distrito Federal. Ya esta fórmula la aprobamos en el Distrito Federal y ahora la Ciudad de México es de las ciudades más seguras del país. Y también voy a estar yo atento a esto que tanto preocupa a la gente, que tanto preocupa a los ciudadanos de Nuevo León, el problema de la inseguridad, el problema de la violencia. Todos los días, como lo hice cuando fui jefe de gobierno, incluidos sábados y domingos, voy a tener una reunión con el Gabinete de Seguridad desde las 6 de la mañana. Me voy a reunir con el secretario de Gobernación, con el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el procurador, el secretario de Seguridad Pública, consejero jurídico, que va a ser el que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, Genaro Góngora Pimentel. Todos los días vamos a atender este asunto, no lo vamos a delegar. Esto requiere atención directa, tener el parte de la policía de lo sucedido las últimas 24 horas en todo el país y tomar decisiones. Va a haber mando único. Vamos a llevar a cabo estas reuniones en distintas partes del país. La sede de la República va a estar cada 15 días
en Nuevo León. Aquí voy a estar. Y así vamos a garantizar la tranquilidad y la seguridad pública. Me extendí, aunque tenía el reloj en la mano, pero me da mucho gusto estar aquí, compartir con ustedes estos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Antes de dar inicio a la sesión de preguntas, es importante informarles que por motivos de esta conferencia, los exámenes finales del día de hoy, programados para las 2:30, se reprogramaron para las 3:30. Ahora daremos inicio a la sesión de preguntas. Licenciado, aquí va la primera pregunta. Esta es de Eric Darío García Suárez, de Ingeniería en Tecnologías Computacionales, Coatzacoalcos, Veracruz. La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre su propuesta política del 2006 y esta, de manera que quienes no lo apoyaron lo harán este 2012? Bueno, yo creo que uno en la vida siempre está aprendiendo. Han pasado 6 años y ahora conozco mejor el país. He recorrido todos los municipios de México, 2042 municipios del país, y visité también con un egresado del Tecnológico de Monterrey, con Gabino Cue, los 418 municipios indígenas de usos y costumbres de Oaxaca. Conozco todos los municipios del país, he recogido los sentimientos de la gente, conozco de cuánta potencialidad tiene nuestro país, cómo es un país extraordinario. Y desde luego que conozco más a la gente, porque nuestro país tiene una cultura o tiene un mosaico de culturas. Somos herederos de la gran civilización mesoamericana y de ahí también dimana, y de las aportaciones de otras culturas, de otras civilizaciones, el que el pueblo de México sea un pueblo con vocación productiva, un pueblo trabajador. El ejemplo es Nuevo León, es un pueblo emprendedor, así en todo el país, y también un pueblo bueno, un pueblo noble, un pueblo lleno de bondad. Entonces todo eso lo he aprendido ahora, o lo sabía, porque como se dijo en la reseña, yo llevo 35 años trabajando para la gente humilde, para la gente pobre, desde que salí de la universidad. A los 23 años fui director del Instituto Nacional Indigenista de Tabasco, trabajé 6 años en comunidades indígenas, ahí aprendí a trabajar para la gente, pero ahora tengo más experiencia, mucho más experiencia. Siguiente pregunta de Ariadna Ramírez, Mercadotecnia de aquí de Monterrey. El tema es sobre la educación. ¿Estaría dispuesto a negociar con el Bester Gordillo o
¿Cómo la quitaría sin generar crisis política? Es buena pregunta, es buena pregunta. Mire, yo no tengo enemigos, ni quiero tenerlos, tengo adversarios. Y no queremos venganzas, queremos justicia. No odiamos, lo que buscamos es que salga adelante el país. A veces tenemos que hablar fuerte porque también es necesario. La república amorosa también es decir la verdad. Pero no es un asunto personal. Necesitamos terminar con los cacicazgos sindicales, pero no hacerlo de manera arbitraria, sino dejando de proteger a dirigentes sindicales que no actúan de manera correcta. ¿Por qué existen estos dirigentes? Porque también somos muy dados a echarle la culpa siempre al de abajo, ¿no? Nos gusta echarle la culpa a la maestra Elvester, pero ¿por qué tiene tanta influencia la maestra Elvester? Porque se le protege desde arriba, hablando en plata, aquí donde no nos escuchan mucho. ¿Por qué tiene influencia, tiene fuerza la maestra Elvester? Porque le ayudó a Felipe Calderón en el 2006, y eso sí ya no voy a decir en qué le ayudó, eso se los dejo a ustedes, a su imaginación. Y a cambio, Felipe Calderón le entregó prácticamente la Secretaría de Educación Pública, porque hasta hace unos meses el yerno de la maestra Elvester era el subsecretario de Educación Básica de la SEP. Y la educación básica pues es todo, es preescolar, primaria, secundaria. Le entregó la Lotería Nacional, le entregó el ISSSTE. Entonces, cuando hay estas relaciones de complicidad, cuando hay relaciones de complicidad y de componendas, pues no se puede poner orden. ¿Qué es lo que necesita México? Entre otras cosas, necesita un gobernante que tenga libertad, que represente a todos, no un gobernante sujeto, sometido, subordinado a grupos de intereses creados. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la maestra Elvester? Pues no va a haber ningún atropello sin testerearla. Sencillamente ya no va a haber apoyo de Los Pinos para ningún cacicazgo. Eso es todo. Siguiente pregunta de estudiante de medicina, el tema sobre la seguridad. Con su propuesta de cambio de estrategia en materia de seguridad, ¿cuáles serían las medidas concretas para solucionar la crisis de seguridad en el país? ¿Se contempla la desmovilización del ejército y regreso a cuarteles? ¿Modificaciones legislativas a la Ley de Seguridad Nacional? ¿Legalización de las drogas? ¿Cómo sustituiría al ejército en 6 meses si no hay suficientes policías honestos? Una respuesta a eso es que vamos a tener una buena policía nacional, federal, y se va a formar esa nueva policía. Va a haber una evaluación de los
policías actuales que trabajan en la Policía Federal Preventiva. Vamos a hacer ahí una selección, para no hablar en negativo, no decir una depuración. Se va a hacer una selección y se van a convocar a ciudadanos para trabajar como policías. Se les va a formar, va a haber adiestramiento y sobre todo va a haber formación moral. Lo que queremos es que sea una policía profesional, una policía bien formada éticamente, que esté del lado de los ciudadanos, que defienda a los ciudadanos, porque el problema es que la policía en México en general no está del lado de los ciudadanos, no defiende a los ciudadanos. Parte de la crisis de violencia es de que las policías están trabajando para la delincuencia organizada. No hay una frontera, una línea divisoria entre autoridad y delincuencia. Entonces, tenemos que pintar esa raya y que los policías representen a la sociedad, defiendan a los ciudadanos. Teniendo esa policía, vamos a ir sacando al ejército de las calles, gradualmente. Ahora no se puede hacer en tanto no se tenga esa policía, porque se dejaría en estado de indefensión a los ciudadanos. Y de por sí nadie se siente seguro, si se toma una medida de esas, no sería recomendable. Pero en la medida que ya tengamos la nueva Policía Federal formada, va a ir entrando y el ejército va a ir saliendo, porque el ejército no está hecho para labores de seguridad pública, es otra su tarea. Y lo que se está haciendo ahora por las circunstancias es socavarlo, se le está forzando a hacer labores que no debería de llevar a cabo. Incluso ni siquiera constitucionalmente tiene esa función. Entonces, vamos a cuidar esa institución, que no se socave, porque es una institución fundamental para el país. Tenemos que cuidar que el ejército se mantenga como una institución para garantizar la soberanía nacional y para otras tareas, para otros fines, no lo que se tiene que ver con la seguridad pública. Esto es una situación especial, ya conocen ustedes la historia, se tomó una decisión precipitada, se le pegó un garrotazo al avispero, a lo tonto, y se generó, se precipitó esta crisis de inseguridad y de violencia y tuvieron que sacar al ejército a la calle. Pero esto no es normal. Vamos a tener una muy buena policía. Yo les digo, en el Distrito Federal hay más de 80,000 policías de 4 corporaciones. Hay policía bancaria, hay policía auxiliar, hay policía preventiva, hay policía ministerial. Dependen del jefe de gobierno. En la Ciudad de México no patrulla el ejército. Es esa policía la que se hace cargo de la seguridad. Y se ha logrado que esa policía no se corrompa. Los mandos, porque volvemos a lo mismo, todo depende de los de arriba. Si el procurador, si el secretario de Seguridad Pública, si el jefe de una corporación policíaca son corruptos, no hay ninguna posibilidad de arreglar las cosas. En el caso del Distrito Federal se ha cuidado que los encargados de las corporaciones policíacas sean gente honesta, se ha bajado la corrupción, no hay la infiltración que existe de la delincuencia en otras policías del país, y esto ha permitido mantener
la tranquilidad y la seguridad pública. Eso es lo que vamos a llevar a cabo. Acerca de la legalización de las drogas, por lo mismo yo no voy a hacer un gobierno de ocurrencias, todo lo vamos a analizar bien para no precipitarnos, para no agravar las cosas. Lo que sí les puedo decir es que como voy a gobernar con absoluta libertad, nada más voy a rendir cuentas a los ciudadanos, a los mexicanos, y voy a hacer lo que convenga a los mexicanos y lo que le convenga a la nación. Si vemos que una medida es lo que nos va a permitir tranquilizar, el que haya paz, que ya no haya derramamiento de sangre, que ya no haya tanto sufrimiento, tanto dolor, y que esa medida es la que conviene, esa medida es la que se va a aplicar, aunque no le guste a propios o extraños. Pregunta de David Tobar, ingeniero industrial de Tampico, Tamaulipas. El tema es sobre la economía. ¿Cómo piensa aumentar los salarios sin crear inflación y desempleo? No, los salarios no se aumentan por decreto. Esto tiene que ver con la productividad y tiene que ver con el que haya crecimiento, el que haya desarrollo. Esa es mi propuesta. Yo lo único que estoy planteando es que procuremos, y es un compromiso, de que el salario mínimo aumente por encima de la inflación. Esto es un asunto de justicia, porque en los últimos 29 años el salario mínimo ha aumentado por abajo de la inflación. Lo que queremos es cuando menos poner en correspondencia el aumento del salario con inflación. Ese es mi planteamiento. Por ejemplo, aumentan el salario 4%, pero tenemos una inflación del 5, del 6%. Nada más vean lo que aumentan los precios de los combustibles, siempre por encima del aumento al salario mínimo. Entonces queremos poner en correspondencia inflación con aumento de salario mínimo, para que no se siga deteriorando el poder adquisitivo del salario. Les voy a dar un ejemplo. Hace 30 años, un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla. Hoy un salario mínimo alcanza para comprar 5 kilos de tortilla. De ese tamaño ha sido el deterioro del poder adquisitivo del salario. Entonces, eso no puede seguir siendo así. Entonces, lo que planteamos es que cuando menos podamos frenar el deterioro en el salario mínimo y poco a poco iniciar la recuperación de todo lo que se ha perdido en todo este periodo. Ese es nuestro planteamiento. El que el salario mínimo sí aumente por encima de la inflación, no abajo de la inflación. Lo demás tiene que ser a partir de la productividad, a partir de que las empresas tengan ingresos, tengan posibilidades de pagar mejores salarios. Eso es lo que estamos planteando. Pregunta de Daniel Jiménez, de Economía de Durango. La pregunta es sobre economía.
¿Nacionalizaría algún sector privado de la economía, como lo ha hecho Evo Morales y Cristina Fernández? No, ya lo he dicho. No vamos a privatizar más, pero tampoco vamos a expropiar o nacionalizar. Yo no hubiese privatizado de la manera como lo han hecho, es decir, no hubiese yo, por ejemplo, permitido el que hayan entregado tantas concesiones para la explotación del oro, de la plata, del cobre en nuestro país. ¿Saben cuánto han entregado? 50 millones de hectáreas del territorio nacional. Nuestro país tiene 200 millones de hectáreas. Han concesionado el 25% del territorio nacional para la explotación del oro, de la plata y del cobre. Ni en la época de Porfirio Díaz se enajenó tanto suelo patrio. Pero bueno, ya se hizo. No vamos a revocar esas concesiones. Nada más que vamos a pedir que estas empresas mineras, que son la mayoría extranjeras, que contribuyan, porque saben ustedes que ni siquiera pagan impuestos por la extracción de minerales. No pagan impuestos. Y esto no lo pueden hacer en Canadá. La mayor parte de estas mineras, el 80% de la minería está ahora en manos de empresas canadienses. Allá tienen que pagar el 15% de impuestos por la extracción de minerales. Otra cosa que les vamos a pedir es que se cuide el medio ambiente, porque destruyen el territorio, contaminan. Eso no lo pueden hacer en Canadá. Le vamos a pedir que hagan exactamente lo que llevan a cabo allá en su país. Igual, no queremos más. Lo mismo. Eso es lo que queremos convenir con estas empresas, pero no vamos a nacionalizar, no vamos a expropiar. Les digo, no hace falta expropiar, no hace falta nacionalizar, no hace falta quitarle a los ricos para darle a los pobres. Todo depende de que el presupuesto, que es dinero de todos los ciudadanos, se maneje con honradez y se distribuya con justicia. Ese es mi planteamiento. Con esto damos fin a la sesión de preguntas. Muchas gracias, licenciado López Obrador, por su participación. Muchas gracias a ustedes. Invitamos a nuestra amiga Mariem a que entregue un reconocimiento por parte de la Federación de Estudiantes a nombre de la comunidad del Tecnológico de Monterrey. Asimismo, licenciado, le daremos las preguntas que nuestro auditorio hizo durante la ceremonia. Vamos a darle las preguntas que el auditorio dio durante la conferencia.
Agradecemos a todos su asistencia a este cuarto foro de candidatos. Que pasen muy buena tarde. Muchas gracias.